Bienvenidos a este webinar de interoperabilidad en salud. Mi nombre es Henry García, yo soy coordinador del área de innovación y salud digital dentro de la empresa Tecla. Hoy nos acompaña Diego Kaminker. Diego nos hablará sobre la importancia de la interoperabilidad, así como las consideraciones necesarias para su implementación. Diego es experto en interoperabilidad, es miembro del Board HL7 International y también es miembro de HL7 Argentina. Bienvenidos una vez más. Diego, adelante, gracias. Vida y qué es lo que necesita, qué se hizo hasta ahora en este año compartida estandarizada, qué necesitamos realmente y qué provee FHIR, qué cosas no provee FHIR, tenemos que crearlas o adaptarlas, la experiencia que tuvimos con la Dirección Nacional de Sistemas de Salud en Argentina y quién más está haciendo esto y por qué, en unas conclusiones. Con respecto a mí, en los últimos 20 años estuve involucrado en la especificación o implementación de muchísima interoperabilidad a través de versión 12 de HL7, guías de implantación de documentos clínicos y 6 implantaciones o 8 de guías de implantación de FHIR en los últimos años, y ayudé a capacitar más de 5.000 personas, a este momento 6.000, en el uso de estándares de interoperabilidad de HL7, versión 2, documentos clínicos CDA y FHIR, básicamente en el área de Latinoamérica, España, Estados Unidos y el resto del mundo también. Por otra parte, dentro de HL7, como estoy en el Affiliate Mentoring, ayudé a conformar y consolidar los afiliados para Argentina, Uruguay, Brasil, Colombia, Chile, Filipinas, Malasia, Pakistán y Portugal. Algunos de ellos desaparecieron porque depende del gobierno que esté, es que prestan atención a esto, ¿no? Pero algunos todavía siguen existiendo. Como siempre, lo que puedo decir yo no refleja la posición oficial de ninguna de las organizaciones y son solo reflejo de mi opinión personal. Bueno, ¿qué significa historia clínica compartida? Y algo más que después vamos a ver. Queremos que los hechos clínicos se registren, los clínicos y los administrativos se registren para un paciente una sola vez. Más allá de la jurisdicción, más allá del uso posterior, ya sea primario, o sea, para que un médico vea lo que otro médico escribió o definió sobre el paciente, o para uso secundario, que puede ser para contar cuántos pacientes tuvieron determinada condición, o cuántos pacientes ingresaron en el establecimiento, para facturar, o para salud pública, para gerenciamiento, o inclusive para pruebas clínicas o para Big Data. Esto lo llamamos todo uso secundario. Esto de registrar los hechos una sola vez y que se comparta con otras aplicaciones o con otros sistemas puede aplicarse a proyectos locales, o sea, dentro de un hospital, dentro de varios hospitales regionales, ya sean municipales o provinciales, depende del país, e inclusive nacionales. Y vamos a ver después por qué digo algo más. ¿Y qué significa para nosotros? ¿Qué queremos realmente? Además de que la información se escriba una sola vez y que todos los sistemas la puedan acceder. Queremos que haya una sola familia de estándares para comunicarnos. ¿Para qué queremos una sola familia de estándares? Para cubrir los escenarios y casos de uso más relevantes, que vamos a ver cuáles son, para definir el transporte y la seguridad, cómo enviamos información y cómo hacemos que esa información se reciba y se envíe de forma segura y en principio encriptada y sin posibilidad de ser modificada. Cómo definimos las estructuras de datos, qué es lo que podemos compartir y cómo se llaman esas cosas que compartimos, cómo se etiquetan, qué tipo de vocabularios tenemos, cómo se escriben las fechas, cómo se escriben los números, cómo se escriben, qué códigos utilizamos, cómo se escriben esos códigos, en qué sintaxis escribimos, en XML, en JSON, específicamente. Después, cómo especificamos las restricciones o extensiones. Extensiones las llamamos a algo que no está cubierto por el estándar, pero que nosotros necesitamos por nuestro escenario particular. Y restricciones son cosas que el estándar, por ser abstracto, define de forma genérica y nosotros especificamos aún más. ¿Cómo obtenemos los vocabularios controlados? ¿Cómo obtenemos la lista de códigos que vamos a usar para determinado campo, para determinado elemento de un artefacto que vamos a intercambiar? ¿Cómo identificamos las entidades? ¿Quiénes son las pacientes? ¿Quiénes son los médicos? ¿Quiénes son las coberturas de salud? ¿Quiénes son los prestadores? Todo eso tendría que tener un identificador. ¿Quién asigna ese identificador? ¿Y cómo hacemos para que todo el proyecto pueda acceder a ese identificador? Y finalmente, ¿cómo gestionar el consentimiento? ¿Cómo sabemos si los pacientes han permitido que esa información sea accedida o no? ¿Y en qué grado y por quién? ¿No? Podría decir, quiero que la información de emergencia se acceda, pero no la información de salud sexual o reproductiva, o no la información sobre salud mental,
pero sí, sí es una emergencia, entonces ese tipo de consentimiento para que los distintos actores del sistema puedan ver la información tiene que estar registrada en algún lado y accesible. ¿Por qué queremos una sola familia de estándares para definir todo esto? Porque cualquier otra alternativa es más complicada y más cara. Tenemos que saber un montón de estándares distintos para poder llegar a generar algo. Es cierto que nunca va a ser una sola familia y una sola cosa, pero queremos ir yendo de a poco a que con un solo estándar podamos definir la mayoría de estas cosas. Un ejemplo en el cual nunca nos vamos a meter es en DICOM. No vamos a generar estándares nuevos, ni vamos a adoptar nada nuevo para imágenes que no sea DICOM. DICOM siempre va a estar y lo vamos a hacer más allá de lo que era HL7 con sus estándares. Y otra cosa, ¿qué más queremos? Queremos reducir al máximo el esfuerzo de desarrollo de interfaces. Si yo tengo que registrar en mi historia clínica que di una vacuna y además tengo que informarle al Estado provincial cada vez que administro una vacuna, y además tengo que adjuntar a un resumen de historia clínica la data de vacunación cuando me lo piden, ¿cuántas veces tengo que definir esto? ¿Cuántas veces tengo que completar estos artefactos estandarizados? ¿Cuántas veces distintas tengo que programar extracción y envío de datos para una vacuna administrada? Cuanto menos mejor, puede ser que no sea una, pero espero que no sea más de una o más de dos. ¿Qué es lo que pasó hasta ahora? ¿Qué tuvimos hasta ahora, desde los años 80 hasta ahora? Hasta el 2000 y pico, 2010 y pico. Lo primero era la versión 2X de HL7. Era simple, era bueno para interoperabilidad local. Era problemático cuando la interoperabilidad era más extendida, por ejemplo, regional o nacional, porque tenía una identificación muy básica de las entidades y de los sistemas de codificación. Tenía una buena cobertura de dominios, o sea, cubría todo el ámbito de la salud, todo lo que se hacía en la salud por la cantidad de tiempo que pasó y la cantidad de adopción que hubo, estaba cubierto en general, radiología, turnos, etc. Y ya era antiguo cuando lo empezamos a usar nosotros en Argentina en los años 90, ya tenía unos 10 años. La versión 3 que salió después hubiera sido buena para la interoperabilidad regional porque era mucho más estricta, pero nadie la entendía. Cada mensaje parecía un estándar distinto y era muy complicado implementarlo más allá del intercambio de uno o dos tipos de mensajes. Los únicos que lo implementaron a gran escala fueron en principio el Reino Unido y alguna implementación en México y alguna implementación en Holanda, pero con mucho esfuerzo y mucha inversión por parte, sobre todo, de los pequeños implementadores. Imposible que alguien pequeño lo supiera implementar. Por otra parte, la mensajería en sí misma ya es un paradigma antiguo que requiere negociación previa y además se hace complicado a gran escala. ¿Cómo hacemos para hacer todo esto tratando de evitar la mensajería? Es cierto que la mensajería puede ser que nos acompañe para siempre, pero ¿cómo hacemos para reducir la mensajería lo más posible? ¿Qué hubo después? Hubo lo que llamaba CDR2 o escritura de documentos clínicos, que nos permitía definir una serie de documentos: informe de alta, informe de progreso, informe de emergencias, informe de enfermería, informe de laboratorio, y a esa definición de documento nos permitía hacer un template de qué es lo que tenía que contener en el encabezado y en el contenido clínico, y con eso nos arreglábamos desde los años 2005, 2008 hasta hace unos 3 o 4 años para intercambiar por lo menos los documentos clínicos. Pero se empezaron a forzar usos. Por ejemplo, se usó para dispensa de medicamentos, para lo cual no fue generado, no fue creado, para intercambiar medidas de calidad de atención. Y en realidad no nos decía cómo compartir los identificadores de entidades, los master files. Es más, ni siquiera nos decía cómo compartir los documentos que definían. Únicamente trabajaba sobre el marcado en XML de los documentos. Así que finalmente recurríamos a perfiles de otros estándares creados ad hoc o a soluciones ad hoc para cada proyecto para el resto, o mezclábamos la mensajería de versión 2 con CDA y HE y soluciones ad hoc. Por eso hice este dibujito de la náusea, porque finalmente llegábamos a sistemas muy complejos y muy difíciles de explicar. Y en realidad, ¿qué es lo que necesitamos? Esto es lo que necesitamos y provee FHIR en principio. Yo acá dibujé 4 niveles. Los primeros 2 niveles, el azul y el celeste, es lo que intercambiamos como contenido, sería la historia venida compartida en sí. Entonces tenemos informes de salud pública, tenemos soporte de la decisión clínica, cómo sé que un medicamento no tiene interacción con otro, o con una determinada condición del paciente, tengo intercambio específico de documentos clínicos, cómo sé qué documentos hay y cuáles puedo buscar y cómo puedo buscar por tipo de documento, por categoría, o por fecha, o por quién lo generó. Información clínica granular: ¿qué pasa si quiero acceder a la condición del paciente? ¿Quiero acceder solamente a las alergias o solamente a resultados de laboratorio, pero cada uno, no como documento, sino como cuánto es la glucemia, cuánto es el colesterol, etcétera? O si quiero acceder
a los procedimientos que se realizaron en un paciente, en qué fecha y qué tipo de procedimiento fue. Eso se llama información clínica granular. Casi todos los proyectos actuales están trabajando para que se pueda acceder directamente a ese tipo de información. Otro aspecto sería intercambiar referencia y contrarreferencia, o interconsultas y continuidad de cuidado. ¿Cómo hago para mandarle a otro médico que lo que yo quiero hacer con este paciente es esto porque pienso que tiene estos síntomas, pero prefiero que lo vea él? Entonces, es una interconsulta o referencia. La referencia puede volver con una recomendación de cuidado o contrarreferencia. Aparte, puedo intercambiar reportes radiológicos o reportes de laboratorio o de anatomía patológica. Eso se llama reportes o órdenes diagnósticas, generar la orden y subir el reporte. Puedo manejar la farmacia o la receta digital. Quiero saber que puedo hacer una receta de un medicamento para un paciente, puedo registrar la dispensa de esa receta, puedo preguntar qué recetas hay para un paciente para ver qué le puedo dispensar, puedo cambiar o intervenir en una receta, etcétera, etcétera. Y finalmente tener un carnet de vacunación al día, qué vacunas se dio el paciente, qué vacunas no se dio, qué vacunas debería darse, dónde se dio esas vacunas, etcétera, etcétera. Todo este cuadro superior, entonces, es lo que en principio debería tener por lo menos una historia clínica compartida. No es exhaustivo, en realidad hay muchos más dominios que se podrían agregar, pero en principio esto es lo que nosotros vemos como lo mínimo que podemos hacer con una historia clínica compartida, porque nos asegura continuidad asistencial. Lo que ven abajo, las últimas dos filas, es lo que nos permite hacer todo esto. Es gestión de entidades, quiénes son los prestadores, quiénes son las organizaciones, quiénes son los médicos, la identidad del paciente, dónde se le envió el paciente y qué identificador tuvo en cada lado, si es que no hay un identificador único, es un master file de pacientes, digamos, un MPI, el registro del consentimiento, qué es lo que el paciente deja que se vea de su historia clínica y a quién, un sistema de autorización y autenticación, cómo me autentico ante el sistema para saber que yo soy yo y no soy otro, y qué es lo que puedo ver según el consentimiento del paciente y los arreglos entre los prestadores, entre las organizaciones prestadoras, de quién puede ver quién. Hay veces que no se dejan ver entre sí, hay veces que se dejan ver entre sí, depende de las reglas de negocio que tengan en cada región o país. El control de vocabulario, cuáles son los códigos permitidos, cuáles son los sistemas de codificación permitidos y cómo mapeo entre uno y otro, cómo le hago una pregunta a un servidor, cuál es el código para esta enfermedad que tiene el paciente. Un servidor que va a tener las restricciones y extensiones y validación, cómo valido los artefactos que intercambio entre los sistemas, cómo sé cuáles son las restricciones, cómo sé las cosas que se agregaron como extensión a este sistema, a FHIR, para poder intercambiar cosas que no estaban previstas en el estándar. ¿Cómo hago el transporte? Si uso JSON, si uso XML, si hay HTTP seguro, si hay algún tipo de ajuste de transporte específico para nuestra implementación por temas de seguridad o por otros temas. Y finalmente, cómo registro auditoría, no solamente del acceso a los datos de los pacientes o los registros o los cambios en los registros, sino el cambio de todo lo demás. ¿Qué pasa si alguien cambia un vocabulario o si cambia una definición de una entidad? Todo esto debería estar auditado y debería haber una forma estandarizada, no solamente de registrar la auditoría, sino de consultar la auditoría. Entonces, de todo esto, ¿qué provee FHIR? FHIR en realidad provee definiciones para todos estos temas. En general, lo que define son recursos, son pequeñas estructuras, pequeñas porque se pueden definir en una sola página, estructuras de información que se combinan para este tipo de fines. Este es un ejemplo de gestión de entidades o Provider Directory, donde FHIR permite identificar, gestionar y compartir entidades comunes, médicos, hospitales, clínicas, laboratorios, organizaciones, sus datos de contacto, sus datos, digamos, demográficos, o sea, dónde está la organización, qué teléfono tiene, cómo se llama, qué categoría es, qué tipo de prácticas se pueden dar, qué tipo de servicios de salud brinda y qué médicos trabajan en cada organización, y finalmente algo propio de la interoperabilidad digital, que es el endpoint. ¿Cómo hago para preguntarle algo digitalmente a esa organización? Entonces puedo hacer discovery de organizaciones, puedo descubrir quién trabaja y dónde, sin tener que tenerlo previamente configurado. Pero, como vemos, FHIR es una especificación de plataforma, es abstracta y flexible, tiene mucha opcionalidad. Casi todos los elementos de los recursos que define FHIR son opcionales. Entonces, esto sirve para el 80% de los casos de uso que se registraron o que opinaron sobre el estándar. Y para lo que está cubierto, para la flecha azul que vemos a la derecha, HTTP, REST y recursos FHIR Code,
Hay bibliotecas generadas junto al estándar. Pero es muy probable que en Firecore, en lo que está definido de fábrica, digamos, sobren elementos, por lo cual tenemos que generar extensiones, y que falten datos específicos. En el sentido de sobren elementos tenemos que definir restricciones, o sea que hay cosas que no vamos a usar y cosas que van a ser obligatorias, y que falten datos, por ejemplo, extensiones, cosas que nosotros necesitamos pero nadie más necesita. En nuestro caso argentino, por ejemplo, el tipo impositivo del paciente, como le cobramos impuestos cuando alguien paga por recibir salud, tenemos que saber con qué tipo de impuesto se realiza y nosotros somos los únicos que tenemos eso en el mundo, no estaba en el Firecore. Entonces ese camino entre lo que define el estándar y nuestro escenario particular se llama desarrollar o adoptar una guía de implementación o un perfil de implementación que son una guía, son varios perfiles. ¿Cuánto vamos a desarrollar? ¿Cuánto adoptar? ¿Y de qué manera? Depende de nuestro entorno. HL7 o la Fire Foundation, que es parte de HE y HE International, la cual vamos a ver que nosotros adoptamos algunas guías para nuestro proyecto en Argentina. Y finalmente los proyectos de Fire Accelerator, que son proyectos que un grupo de organizaciones encomienda a HL7 para que se sigan las buenas prácticas en la definición de las guías, como Argonaut, que vamos a discutir después, Da Vinci, que es de prestadores y financiadores, Gravity Project, que es sobre las determinantes de salud, los determinantes sociales de la salud, Codex, que es sobre oncología, y finalmente los afiliados de HL7. Cualquier afiliado de HL7 puede definir, y en realidad es el encargado de definir para su país las guías mínimas, que es lo mínimo que deberían cumplir nuestro recurso paciente, cómo debería identificarse, cómo deberían ser los apellidos y los nombres, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían nuestros proveedores, etcétera, etcétera? ¿Qué otra organización puede definir una guía de implementación? Cualquier organización, en realidad es libre. Uno podría adoptar el estándar y definir una guía de implementación sin pertenecer a ninguno de esos grupos, pero está surgiendo algo que se llama el proceso comunitario de FIRE, que nos permite definir una serie de pasos que deberíamos llevar para generar una guía de implementación. ¿Dónde buscamos guías? Vínculos. Las guías de FIRE directas de HL7 están en el profile list de HL7/FIRE. En Fire Registry están todas las de Fire Foundation. En SimpliFireNet están todas las de los afiliados y todas las empresas independientes. Y otra opción sería guardarlas en Trifolio on Fire. Por eso estos últimos son proveedores de registro de editores de perfiles. ¿Cómo sé si una guía me sirve? ¿Cómo sé si la guía tiene todo lo que tiene que tener? ¿Cubre mi caso de uso y mi escenario? ¿Tiene los recursos necesarios? ¿Tiene las interacciones que yo espero cumplir? O sea, las cosas que los sistemas deberían hacer para poder ir a buscar información en otro sistema, para almacenar información en otro sistema. Es demasiado local, tiene cosas locales que no me sirven a mí, debería eliminar. ¿Es cerrado o abierta? ¿Qué pasa si agrego un elemento o restringo el vocabulario? ¿Dejo de cumplir con la guía original o la puedo usar como está? Responde a la versión de Fire que quiero utilizar en mi proyecto. Puede ser una guía que está basada en DSTU2, pero yo estoy usando R4. Acuérdense que Fire tiene 4 versiones por el momento y es muy posible que en mayo del año que viene tenga una versión R5. La guía debería coincidir con la versión que yo utilizo de Fire. Y finalmente, si está bien hecha, tiene todo lo que hay que tener para poder utilizarla, tiene ejemplos, tiene artefactos de validación para que yo pueda presentar un artefacto que acabo de armar y que alguien lo pueda validar, tiene el vocabulario definido, le hicieron QA, le hicieron análisis de calidad, a ver si cumplía con todo y alguien lo definió. Este quinto punto en realidad va a estar cubierto por el Community Process de Fire. Acá van a ver algunas guías, Fire diría como ejemplo. A veces las adoptamos y las tomamos como base para nuestro trabajo local. Las que están marcadas en rojo son las que nosotros, por ejemplo, utilizamos para la definición de las guías argentinas, cómo hacer la auditoría usando Fire, cómo hacer acceso query a demografía al paciente. En principio estas guías están preparadas para mobile, como dice ahí, pero yo pienso que rápidamente se van a imponer como guías en sí mismas, porque son mucho más fáciles de usar que las anteriores. Este es un ejemplo de la guía IH-PIXM, que son las operaciones que voy a realizar para establecer un archivo maestro de pacientes federado. ¿Cómo hago para que
varias instituciones tengan distintos identificadores de pacientes y se pongan de acuerdo en usar uno solo cuando quieren compartir cosas. Entonces va a haber un actor que es el manejador o gerenciador de los identificadores y de las equivalencias de identificadores de pacientes, y después varios identity source que van a aportar nuevos pacientes o nuevos identificadores para pacientes existentes. Como esto es FHIR y esto es Internet, la manera de agregar un paciente va a ser hacer un post en una URL, la manera de cambiar un paciente va a ser un put, y hay dos queries, un get directo con el ID de paciente, por identificador o por otros parámetros para buscar, y una operación específica que se llama match, a la cual uno le pasa un candidato, un perfil recurso de candidato, y nos va a responder con todos los pacientes que podrían llegar a ser el paciente que buscamos con un porcentaje de precisión o de acercamiento a los datos del paciente según un algoritmo que podría involucrar un set de datos mínimos, por ejemplo, apellido, nombre, fecha de nacimiento y edad, y con esos datos, si además el identificador coincide, o hay algún identificador que coincida, yo podría decir con un 90%, con un 95%, con un 100% que el paciente es el que estamos buscando. Este es un caso específico de cómo se usa este perfil. Hay dos dominios, dos organizaciones que tienen identificado al paciente y se comunican con el PICS para darle un identificador común a ese paciente y además guardar los otros dos. Entonces hay alguien que sabe cómo se denomina ese paciente en todos los sistemas y además tiene un identificador propio y puede validar si alguien quiere agregar un paciente nuevo. Este es un flujo de datos del uso del PICS, es si el paciente existe o existe en el dominio, lo puedo agregar, puedo preguntarle al PICS, etcétera, etcétera. Si alguien quiere adherirse a tener un federador de pacientes, tiene que involucrar este algoritmo. Esto entonces lo que les decía antes, cómo hago para llamar usando FHIR los distintos servicios que me dan un API, son esos que ven aquí. Puedo hacer post, puedo hacer put, puedo hacer get. Entonces eso que vimos lo hacemos usando FHIR en cada paso. Otro perfil que utilizamos es el perfil IHMHD, documentos compartidos, que permite que haya más de una organización que genere documentos, los almacene y alguien pueda buscar esos documentos. Como nuestra implementación es gradual, empezamos siendo bastante laxos en qué tipo de documento podemos intercambiar. Podemos guardar un PDF, podemos guardar un CDA, porque hay muchas organizaciones que están guardando CDAs, y también podemos utilizar documentos FHIR, porque también hay documentos FHIR, después vamos a ver qué tipo de documentos FHIR podemos enviar. Entonces, dentro de esta definición, en esta guía, hay alguien que guarda los documentos, que se llama repositorio, alguien que sabe dónde están los documentos, que se llama registro, y después hay consumers que buscan documentos por apellido y nombre de paciente, por nombre de paciente, por identificador de paciente, por tipo de documento, por fecha y por quién lo realizó. Eso se llama contexto del documento. Y hay source que generan documentos nuevos en repositorios y le avisan al registro de la existencia de este documento. La manera de identificar pacientes es la que vimos antes, así que es una combinación entre las dos guías. Acá ven algunas definiciones sobre cómo intercambia documentos esta guía, dónde buscarla. Y acá vemos cómo se define en FHIR un recurso cualquiera. Es el nombre del recurso, la estructura del recurso, cada uno de los elementos que puede tener el recurso, si ese elemento es mandatorio o no, qué cardinalidad tiene, si puede haber una repetición o muchas, o puede haber ninguna, o sea que es opcional, el tipo de datos y una descripción del elemento. Entonces aquí vemos cómo cada uno de estos elementos de un recurso está definido precisamente a través de la definición de estructura. Se puede ver también en UML, en XML y JSON, una definición muy pequeña y una comparación con la versión anterior de FHIR. Estos recursos se discuten mediante algo que se llama conectatón. En cada conectatón, los que estamos adoptando esos recursos, a pesar de que no sea estandarizado todavía, discutimos y probamos si podemos intercambiar información con otras aplicaciones en una gran sala donde hay muchos que prueban distintas cosas. Nosotros nos tocó probar, por ejemplo, este recurso de IHE hace unos años. Esos son los casos de uso que adoptamos para nuestros proyectos: registrar y almacenar documentos, registrar y almacenar con adjuntos, registrar documento en otro repositorio, registrar documento almacenado en otro repositorio con adjuntos y consultar documentos. Hasta acá les hablé un poquito de la tecnología.
Lo que la describí hasta ahora fue que queremos registrar hechos clínicos una sola vez, que queremos utilizar una sola familia de estándares para comunicarnos y que queremos reutilizar al máximo el esfuerzo de desarrollo. Y en este caso real que les quiero contar, estos objetivos son un poco técnicos, porque los objetivos políticos o de gestión no son estos, y en realidad son estos objetivos los que le dan más contenidos, lo que llamamos carne a los proyectos. Entonces, en el marco de lo que voy a contar, los objetivos reales de este proyecto en el cual participamos era disminuir la brecha de calidad de atención, identificar necesidades, seguir longitudinalmente a los pacientes en forma integral y proveer herramientas innovadoras. Hay un marco regulatorio definido con una serie de prioridades, el uso de estándares, una infraestructura central para ayudar al proyecto, la integración de la necesidad de información, el desarrollo de los sistemas de información provinciales. Recuerden que nuestro país tiene 25 sistemas de salud distintos, autárquicos, la arquitectura para compartir registros clínicos, el paciente a cargo de su información, aspectos legales y regulatorios y capacitación de recursos humanos. Estos objetivos derivaron a dos objetivos un poco más específicos, que es garantizar mayor calidad de atención mediante integración de sistemas de información en salud y mejorar el flujo de información para salud pública, que lo que pasaba en nuestro país es que cada programa nuevo de salud pública requería su propia definición, que lo hacía el grupo que manejaba ese programa, utilizando todos los elementos que les parecían correctos a ellos, en cuanto a transporte, en cuanto a vocabulario, en cuanto a sintaxis, etcétera, etcétera. La idea es que haya una sola manera de escribir las cosas, una sola manera de armar, si bien la información para el programa va a ser distinta, la manera en que generamos esa especificación va a ser siempre la misma con los mismos elementos. Entonces quedaron como objetivos político-técnicos de más bajo nivel: facilitar una historia clínica compartida, facilitar el intercambio de recetas digitales en cuanto a medicación y facilitar el intercambio a nivel nacional de órdenes clínicas, ya sea imágenes, laboratorio o el resto de los servicios clínicos. Y finalmente el intercambio de información para estadística de salud pública, que cada una de las provincias o actores dentro del ámbito de la salud pueda informar al Estado Nacional de una sola manera, no importando qué programa o registro sea, ya sea de vigilancia epidemiológica o de uso de medicamentos o de vacunación, etcétera, etcétera. Entonces, para las prioridades de este ecosistema que vimos antes, de la 1 a la 6, que haya estándares y que haya una infraestructura central, integración, desarrollo y arquitectura, el primer punto fue elegir FHIR como estándar general y SNOMED-CP como estándar de vocabulario. Y en cuanto a los puntos 2 a 5, a 6 casi diría, el bus de interoperabilidad, los dominios, los programas nacionales utilizando una API FHIR y el consentimiento del paciente explícito a través de un portal nacional. Entonces el bus es el punto de entrada único que maneja la seguridad y permite compartir recursos, no hay comunicación directa entre pares. En nuestra particular situación en Argentina, por cómo se maneja el Ministerio de Salud y por las capacidades y por las atribuciones legales que tiene, no puede almacenar información más allá de lo que los programas le informen. Lo que es reporte obligatorio lo va a almacenar el ministerio, los vocabularios también, porque es parte de lo que el ministerio puede aportar, los master files, o sea, las tablas maestras de pacientes, entidades profesionales y organizaciones, y las herramientas de validación, lo va a guardar el bus en su propio storage, pero para todo el resto solamente va a guardar un puntero a quién tiene información, no vamos a guardar ni siquiera qué tipo de información tiene, solamente que alguien tiene información sobre este paciente en algún lado. Todo lo demás se consulta en el momento para que se pueda intercambiar entre los actores. Entonces la arquitectura del bus es lo que está en rojo, sería lo que está dentro del ministerio, el padrón nacional, los índices y localizadores de documentos, los registros sanitarios, los planes, y los identificadores de las obras sociales o de los pagadores y financiadores. Y lo que está en azul es lo que está afuera, todos los que pueden acceder a ese bus para intercambiar información entre sí, o para aportar información al Estado. Volvemos a mi gráfico inicial. Los servicios de este bus de valor agregado serían los que están en la parte de arriba del dibujo, y los servicios de infraestructura o de infraestructura serían los que están en la parte de abajo del dibujo. Entonces el bus de interoperabilidad proporciona servicios web. Cada uno de estos cuadros es un servidor distinto o un grupo de servidores distintos. La tecnología para acceder a todos ellos es REST más API FHIR. Y la codificación para los conceptos clínicos, siempre que sea posible, es con SNOMED-CP.
Para eso hay un grupo especializado que define conjuntos de valores de nombre CT para las necesidades clínicas de este proyecto. Un dominio es un sistema de información independiente que puede corresponder a un ámbito privado o nacional, que puede ser privado o público, puede ser municipal, puede ser una organización independiente. Tiene un repositorio propio de datos, tiene autonomía tecnológica y mantiene responsabilidad por la guarda del dato. Comparte, como era hasta ahora, los datos tradicionales de salud pública a través de reportes específicos. Cuenta con un Master Patient Index propio y únicamente comparte información cuando un paciente que se atiende en otro dominio lo solicita. Y solo pide información clínica cuando lo pide el médico porque un paciente está enfrente de él y lo quiere revisar. También podría ser que el paciente mismo haga esta consulta. Entonces, los dominios van a autenticarse, van a acceder al gestor de documentos, al gestor de consentimiento, al gestor de pacientes, etc. Para esto tuvimos que acceder a un perfil específico de IHE que se llama Patient Location Query, por el cual nosotros podemos preguntarle al resto de los dominios que hayan empadronado a un paciente alguna vez si tienen algún contenido clínico de algún tipo específico perteneciente al paciente, porque el bus no almacena información, solo hace el nexo confiable entre los dominios. Esta es el dibujo del diagrama de cómo a partir de que el médico pide un paciente, el bus se encarga de buscar en los distintos dominios la información siempre y cuando tenga consentimiento del paciente para obtenerla. Eso a veces se almacena en un lugar general, que sería Mi Argentina, que es un centro donde el paciente puede definir si da consentimiento o no, pero además lo puede hacer a nivel local en cada uno de los sistemas, así que cada sistema es soberano para definir si muestra o no información sobre los pacientes, y al final el bus manda toda la información junta para que la aplicación solicitante pueda ver este documento o la información correspondiente. ¿A dónde están nuestras especificaciones? Están todas en simplifiernet/saluddigital.ar, están todas las líneas de implementación que generamos para cada uno de los temas que les comenté. No están todos todavía porque llevamos a más que 2 años de trabajo. Esto lo vimos. Y una de las cosas que compartimos es un set mínimo que se llama International Patient Summary, está definido por HL7 y SEM, que es el organismo europeo de normalización. Está en camino de ser un estándar ISO seguramente en los próximos años, y lo que permite hacer es informar un breve resumen del paciente, incluyendo las medicaciones que está tomando, las alergias o intolerancias, los problemas, las vacunas, resultados y procedimientos. Nosotros elegimos solamente como algo obligatorio informar los diagnósticos, las alergias, medicaciones y vacunas. Es nuestra versión particular de International Patient Summary. Y también podemos intercambiar cualquier tipo de documento estructurado, CDR2 o FHIR, inclusive PDFs, pero básicamente el mínimo que le pedimos a un dominio que puede intercambiar es este resumen. Entonces, en un caso específico, un paciente que se atiende normalmente en Mendoza puede preguntar al bus qué otra información tiene dentro de su aplicación clínica. El médico ya tiene disponible poder ver información que fue generada en otra parte del país, en cualquiera de los dominios que generan información sobre los pacientes. Con ese botón accede al dato y permite ver información proveniente de otros lugares del país. Para esto, HL7 Argentina colaboró con la Dirección Nacional de Sistemas de Salud a través de cursos virtuales, donde formamos a más de 100 desarrolladores de 20 provincias, a través de un curso introductorio a interoperabilidad versión 2 y CDA, y a través de un curso de FHIR virtual. También generamos seminarios, jornadas y talleres, y por lo menos una conectatón por bimestre, y por otra parte se generó un evento dentro de la Secretaría de Salud, que fue las mañanas de estándares, donde los desarrolladores todos los miércoles, un miércoles de cada mes, podían acceder a capacitación y a conectarse con el bus en un sandbox a través de FHIR, y esto ya lo manejaba la Secretaría directamente. También tenemos la gestión del Simplifier, la cuenta para las guías de implementación, y la capacitación y coordinación para el desarrollo de guías. Últimas reflexiones sobre este proyecto. Estas son las guías publicadas con Sandbox, ya que pueden probar contra el Sandbox cómo se utilizan estos servicios, el federador de pacientes,
la consulta y registro de documentos, el resumen de paciente y el registro de vacunas. Está en proceso la receta electrónica, el registro de profesionales, el registro de establecimientos y la consulta terminológica. Hoy la consulta terminológica se puede hacer a través de Snowstorm, que es un servidor que provee Snowmed CT para vocabularios basados en Snowmed, pero en realidad también se puede hacer a través de Fire y no es muy complicado porque está incluido en Snowstorm. Pero no sé si todavía ya está disponible este servidor público para todos. Está en producción el bus desde hace muy poco tiempo con el acceso al master file de pacientes, el registro de vacunas, y está en preproducción la parte de documentos con el resumen de historia clínica. Fue fácil y rápido, no tanto, digamos, estuvimos trabajando 2 años, pero Fire no fue un obstáculo, sino un facilitador. Lo que ven abajo es un montón de símbolos religiosos, a pesar que yo soy ateo y puse a Einstein, estamos rezando para que este proyecto continúe, porque como ustedes saben, el gobierno cambia el próximo martes, así que no sabemos qué va a ocurrir con este proyecto. Este es un plan 2018-2023 que puede ser que termine en 2020 o que siga en 2020. Si hacemos un seminario o taller o webinar en el futuro, les podría contar cómo siguió. Con respecto a la región en general, con respecto a nuestra región, en principio diría que hay mucho movimiento a pesar de la inestabilidad política y económica. Recibimos expresiones de interés en los últimos 3 meses de organizaciones y gobiernos que quieren empezar a usar Fire para implementar historia clínica compartida. Chile ya formó su afiliado HL7, Brasil está intentando fortalecerlo, está creado pero tiene poca presencia todavía. Perú creo que tiene un plan de historia clínica compartida, me contarán ustedes. Ecuador lo mismo, y Uruguay está hace muchos años en producción con CDR2 y está estudiando Fire para algunas implementaciones nuevas. ¿Van a usar todo Fire? No lo sabemos. ¿Van a usar todos Snowmed CT? Tampoco lo sabemos. En principio también oramos por ustedes. Otros proyectos, el proyecto Argonaut del Fire Accelerator, es un proyecto de las más grandes vendors de historia clínica junto con los más grandes hospitales, y en el cual también participan Apple y Google. Digo Apple porque es muy importante, ya que Apple definió dentro del iOS, dentro del sistema operativo versión 12, el acceso directo a la historia clínica del paciente desde Apple Health, que es una aplicación que está dentro del sistema operativo de Apple, usa DSTV2 de Fire y permite de forma segura conectarse con la mayoría de los prestadores norteamericanos. Todavía no está liberado para el resto del mundo, pero si ustedes alguna vez lo ven, lo que hace para traer la información clínica de los hospitales es pedir unos recursos Fire parecidos a los del IPS, digamos. Pide las alergias, pide las medicaciones, pide los laboratorios y el paciente tiene acceso a su información en forma directa. El proyecto Da Vinci es un proyecto basado en financiadores que tienen requerimientos clínicos y de elegibilidad, están definiendo su perfil Fire para este objetivo. Y finalmente NHS Digital, que es un proyecto británico y también incluye acceso a resúmenes granulares de recursos, datos demográficos, alergias, procedimientos, problemas, resultados de medicación y a resúmenes de alta. Argonaut les acabo de explicar, además de lo que les conté, tienen acceso seguro a la información a través de un proceso específico de seguridad y de autenticación y autorización, que es parte del estándar Fire ahora. Tiene una definición de cómo se accede a soporte de decisión clínica, también es parte de Fire. Y tiene una definición en proceso de suscripciones y de orígenes de datos. Acá les dejo algunas referencias para que puedan ver sobre Fire, SDA y Smart on Fire. Y creo que estoy bien con el tiempo y terminé, así que les dejo el micrófono para que hagan preguntas. Ok. Gracias, Diego. Ahora sí. Ok, gracias, Diego. En efecto, nos has ilustrado muy enormemente todo el proceso de la implementación de historia clínica y compartida, además de la interoperabilidad que viene siendo Argentina y grandes esfuerzos que saludamos. Y no sé, dejo abierto también el micrófono para escuchar alguna pregunta, un comentario que tenga el público participante. O en el chat, si no, les pueden escribir. ¿Algún impedimento? El chat está para poder comunicarnos. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna consulta?
Bueno, una consulta que me hacen por interno es si vamos a compartir el slide. Diego, si nos alcanza ese slide, podemos compartir con las personas que han participado en este Yo evento entiendo que sí, tu presentación. te los genero en PDF y te los mando. Acá tengo dos preguntas. Una es si el bus de integración ha sido desarrollo propio o se usa algún software facilitador. El bus de integración lo desarrolló el Ministerio de Salud en conjunción Hola. con el Hospital Italiano de Buenos Aires y está basado en algo que se llama Fire No, App. otra pregunta que me hacen por interno es si estamos grabando el video y lo podemos compartir. Si en efecto, nosotros tenemos un canal en YouTube donde todo webinar lo grabamos y lo compartimos para que todos puedan acceder a este. Aquí está el Fire App y este es lo que estamos Y usando una como última base. pregunta, si vamos como Tecla a dictar cursos. Bueno, ya que nadie está preguntando, quisiera terminar la reunión primero agradeciendo a todos los participantes. Nosotros en Tecla tenemos una idea de poder compartir el conocimiento que existe en el mundo, que nuestros expositores, nuestros participantes con mucho aprecio nos comparten. Tecla es una compañía que está centrada principalmente en la formación en temas de salud digital, de la cual soy coordinador de esta empresa. Vamos a tener un evento a inicios de año que va a ser el primer evento de interoperabilidad HL7, caso práctico. Justamente Diego nos va a acompañar en el dictado de estos cursos. Los invito a nosotros a visitar a nuestra página www.dek.la para poderse mantener en contacto. Síganos en redes sociales con el mismo nombre, DECLA. Síganos en el canal YouTube y nada, desde nuestro lado, muchas gracias por participar. Hasta otra oportunidad. Diego, muchas gracias por tu tiempo y acabo de ver que ya compartieron la presentación, así que nada, muchas gracias a todos. Buen día. Bueno, nos vemos. Gracias a todos.